tengo muchísimo calor. Normalmente no grabo en esta habitación, que es una habitación que no tiene aire acondicionado. Entonces, si me ven sudar, ni modo, aquí estamos. Ya se estrenó la nueva y última temporada de Dark y la verdad es que estoy muy feliz con el final. Y les traigo 10 páginas de anotaciones y el análisis de esta tercera temporada y de la serie en general. Así que comencemos. En verdad tengo alrededor de 10 páginas con anotaciones de esta tercera temporada y mis opiniones en general de la serie y cómo concluye. Creo firmemente que cuando haces tu tarea bien y la haces a tiempo, tienes excelentes resultados, como lo es Dark, el concepto en general, la serie en general y todo lo que conlleva esta historia. No es como otras series que podemos ver que escriben, producen, graban, estrenan la primera temporada, tienen éxito, renuevan, escriben, producen, graban segunda temporada y lo van haciendo de una manera como rompecabezas y se nota el arduo trabajo de los escritores que también son los productores, que es un matrimonio. Podemos ver cómo desde el principio, con este cierre de ciclo, con este cierre de temporada de serie, todo lo tenían planeado. Es muy bonito ver cómo cuando haces bien tu chamba salen cosas maravillosas. De lo primero que les quiero hablar son los simbolismos que los venimos viendo desde la primera temporada y uno de mis favoritos que va de la mano con el simbolismo de Adán y Eva y esta dualidad que encontramos en los personajes principales de cada dimensión que nos plantea esta tercera temporada. Las manzanas es un elemento muy importante que en realidad simplemente sirve como un simbolismo del pecado de Adán y Eva, del pecado original, y cómo este recurso que usan los escritores para contar la historia de Adán, en este caso Jonas, y Eva, en este caso Marta, lo hilan con la manzana, y desde la primera temporada Noah siempre traía una manzana en la mano. En cada escena interior existía una manzana como centro de mesa en los comedores de las casas de cada persona que nosotros mirábamos escena tras escena interior. Existían manzanas ahí y desde el principio nos venían planteando este recurso de Adán y Eva. Otro concepto que está conectado con Adán y Eva y la manzana y el pecado es esta pulsera de Agnes que el sujeto sin nombre le da a Tronte y le dice que es de su mamá, o sea, de Agnes, que pertenece a Agnes. Es esta pulsera de serpiente que no sé si son ideas mías, porque esta serie nos da para muchas especulaciones, pero la pulsera, al ser de serpiente, pues también involucra un poco este relato bíblico de Adán y Eva y creo que es un elemento importante, aparte de que también hace conexión con el uróboro, que es este elemento que vemos en la cueva donde está atado el cordón rojo que guía a Jonas hacia las compuertas para poder viajar en el tiempo. Este uróboro es una serpiente tragando su propia cola. Lo podemos encontrar en el antiguo Egipto, en la mitología nórdica, en la cultura hindú, pero los griegos son los que le dieron este nombre de uróboro, de este ciclo interminable que se repite, todo se repite, no se puede separar el inicio del fin y así hasta el infinito. Y ese es un recurso simbólico que lo hemos venido viendo desde todas las temporadas. Otro simbolismo que me gusta mucho es la triqueta, que es este símbolo donde está la puerta y que es el símbolo del Sigmundus, que es esos tres triángulos conectados que también son infinitos, que significa el nudo de la Trinidad y que todo está conectado, que no hay principio ni fin. Es prácticamente lo mismo que el uróboro, pero en conceptos totalmente diferentes que sí existen y que los toman la serie y los escritores para podernos de cierta manera metaforizar la historia que nos están contando. También otro elemento que creo que es un simbolismo muy importante porque nos lo cuentan mediante a las historias y las motivaciones de nuestros personajes, que es la luz y la oscuridad, que en este caso Adán es el que representa la oscuridad y Eva representa la luz, lo cual yo creo que es al revés, porque en un momento vamos a cuestionar y a platicar de las motivaciones de nuestros personajes. En fin, la serie está llena de simbolismos. Creo que los simbolismos son un recurso muy importante para explicar cosas que los escritores quieren explicar, pero de manera gráfica, de manera, claro, simbólica, y es algo que creo que le da mucho peso a esta producción. El segundo punto que quiero tratar son las opiniones en general de la serie completa y de la tercera temporada. Creo que el hecho de un mundo paralelo al que ya habíamos visto en la primera y la segunda temporada es muy refrescante. También creo que es muy padre ver
este mundo paralelo, espejeado, porque incluso la arquitectura es al revés, es un espejo del mundo que ya conocíamos. Y en el primer episodio de Déjà Vu, justo nos provoca este Déjà Vu, que es algo que ya habíamos visto, pero en realidad es fresco y es diferente a lo que ya habíamos visto. A pesar de que todas las cosas suceden como sucedieron en la primera temporada, hay algunas alteraciones, pero al final nos damos cuenta que todo lleva a lo mismo y las cosas es inevitable que sucedan y se repiten en el otro universo, en el otro mundo paralelo. Incluso creo que hay elementos visuales como la heterocromía de Claudia que hace que en el otro mundo sea también espejeado. Creo que estaban al revés, el ojo café y el ojo de color claro. Y eso se me hace muy padre, que detalles tan mínimos los tengan en cuenta para poder espejear también eso en la otra nueva dimensión. Y eso es algo muy importante. Creo que cada personaje tiene su esencia y elementos como un simple lunar en el cabello, heterocromía, un accidente, una cicatriz, algo que caracteriza a cada personaje, logras diferenciarlo a través de las épocas y a través de los mundos. Crean un código visual para que tú como espectador no te pierdas de entre tanto personaje y entre tanto salto en el tiempo y en el tanto salto entre mundos. Y eso también creo que lo hicieron súper bien. Aparte, quiero saber quién se dedicó a castear a esta gente, porque vamos, es impresionante el parecido de los niños a los jóvenes, a los adultos. Incluso creo que cuando tratamos con parentescos de mamá, papá y un hijo, el hijo incluso, yo puedo jurar que es hermano de quien es hermano y es hijo de quien te presentan como sus padres. Entonces el trabajo del cast, o sea, de la persona que casteó a los personajes, a los actores y actrices, es una chulada, porque en realidad son personas muy, muy parecidas y te crees y les compras que esas son sus versiones jóvenes y tales son sus versiones adultas y adultas mayores. Es que es impresionante porque incluso Silja tiene un parecido increíble con la Hannah niña, entonces sí te recuerda mucho a esa Hannah niña que vimos en su época. Entonces, persona que casteó a los personajes, excelente trabajo, excelente trabajo. Creo que nunca me había sentido tan satisfecho con una serie, o sea, con un proyecto en general. Es mucha mi felicidad de que sea un proyecto tan bien hecho y tan redondo. Otro elemento que me gusta muchísimo es la música. La música creo que le da mucha personalidad a la serie. Se agradece también muchísimo porque creo que cada sonido que está en cada escena representa muy bien la escena que está contando. Y otra cosa que me gusta mucho, que en cada producción que yo veo, eh, son las transiciones. Hacen una clara diferencia en qué momento estamos y en qué mundo estamos. Por ejemplo, cuando durante la primera temporada y la segunda temporada, cuando hacíamos un salto en el tiempo, la transición de escena a escena, que brincábamos de una época a otra, se escuchaba como un sonido de reloj al momento de transicionar. Eso te indica que estamos saltando en el tiempo. En cambio, en esta tercera temporada, cuando brincamos de una dimensión a otra o de un mundo a otro, hay como un barrido en la transición de las escenas para darte a entender como espectador de que estamos brincando de dimensión a dimensión, y es un y son códigos visuales, o sea, son elementos visuales que te ayudan a entender fácilmente la historia, porque ellos saben que es una historia muy compleja. Entonces te quieren ayudar con todos estos elementos visuales que venimos mencionando para que tú entiendas que ahora brincamos de mundo. Y como elemento final, cuando llegamos a la tercera dimensión o a la dimensión original o al mundo original, están estas líneas como de cine arriba y abajo. Esas líneas te dicen que estamos en la dimensión original y también hacen una diferencia visual entre una dimensión, la otra y la original. Ahora, el siguiente punto que quiero tratar es el plot, o sea, los arcos narrativos, la historia en sí. Y la verdad es que qué enredo, pero como les digo, cuando haces bien tu tarea y lo planeas todo desde el principio, todo encaja perfectamente. En el episodio 1 de Déjà Vu tenemos incluso frases que durante la primera y segunda temporada se dijeron en la primera realidad que ya vimos y toda esta historia que ya conocemos,
plantean un déjà vu desde la historia, que es algo que ya les dije, o sea, se repite lo mismo y estamos destinados a, en este nuevo mundo, y sabemos que todo va a suceder como sucedió, tal vez varían en sus cosas, pero sí, este capítulo de Yabu me gusta mucho. Y como les digo, pequeños detalles que hasta las frases que ya escuchamos las volvemos a escuchar. Por ejemplo, vemos una Francisca muda, o a un Magnus diferente, un Magnus con tatuajes, con el cabello de diferente manera. Ulrich y Hannah están juntos y Ulrich dejó a Katarina y pues ahora está con Hannah. Waller y su ojo, ya no, el ojo ya no es el que tiene accidentado, sino que es el brazo. Charlotte es amante de Ulrich. Peter en esta nueva dimensión es cura, o sea, es sacerdote, y vemos que sigue frecuentando, a pesar de estar en otra dimensión, a Benny, que en la primera dimensión es Bernadette, porque es una mujer trans, aunque no lo explican en la serie, pero se asume que es una mujer trans. Y en esta nueva dimensión no es una persona trans, pero aún así sigue siendo la misma persona, y podemos ver cómo tiene la misma conexión todavía en esta en este nuevo mundo Peter con Benny. Elizabeth es la que habla, Francisca es la hija que es sordomuda. Entonces ahí vemos cómo el destino puede moverse un poco, pero al final siempre obtienes los mismos resultados, como les vengo diciendo. Y por último, Helge o Helge, no, la verdad es que muchos nombres no los sé pronunciar, pero él ya no tiene la cicatriz en el ojo, en la oreja, sino que lo tiene en el ojo. Y como les digo, no es lo mismo, pero es igual. Y vemos una y otra vez de nuevo en esta nueva temporada que todo está predestinado, que aunque tú quieras cambiar las cosas, si tú decides, eso se me hace muy interesante, si tú decides ir al pasado para cambiar algo, tú al viajar lo único que haces es ocasionar eso que tú quieres evitar. Entonces es un bucle infinito y eso me gusta muchísimo. Es el eterno retorno, y como lo mencionan en la serie, y este eterno retorno lo que hace es que todo sea un ciclo que se repite y se repite y se repite, y que no hay libre albedrío. Otra de las cosas, de las revelaciones de esta temporada, son los nacimientos dentro del nudo. Creíamos, terminando la segunda temporada, que Jonas era esta paradoja del nacimiento, y Charlotte con Elizabeth son la paradoja de otro nacimiento dentro del nudo, de ella ser la mamá de su propia hija y su hija ser su propia mamá. Entonces, este ciclo, como venimos repitiendo, infinito, tenemos muchas revelaciones de muchos nacimientos dentro del nudo. En realidad, cualquier personaje que esté fuera de la escena final son parte del nacimiento del nudo. Por lo tanto, en la realidad original o en la dimensión original no existen. Y todos y cada uno de los personajes son una paradoja dentro de los mismos nacimientos del nudo, y eso tú podrías pensar que son ciertos y cuantos en ese momento al iniciar la tercera temporada nomás entendemos que son Charlotte, Elizabeth y Jonas, pero en realidad son muchísimos personajes que están conectados, y que Jonas termina siendo su tatarabuelo, y que Marta también es su propia tatarabuela, y que Bartos se termina casando con su tía abuela. Entonces, todas estas conexiones que al final provocan un nacimiento de alguno de los personajes, en realidad en la dimensión original no existen. Una cosa que me gustó, y que lo podemos ver en el espejo que les vengo comentando de una dimensión con otra, es que Adán tiene un como control de un árbol genealógico en fotografías. En este caso, Eva en su propia dimensión tiene lo mismo para identificar la procedencia de cada personaje, con un árbol genealógico, pero de los puros nombres, en el piso a modo de vitropiso, o de parte de la decoración del piso. Y eso se me hace muy importante porque volvemos a los simbolismos. Es un árbol del cual Eva toma el fruto y consume el pecado original, y en realidad parece ser que todos los que están dentro del árbol genealógico forman parte de este pecado tan grande, que es la misma paradoja de ser una relación tan conectada entre sí, y que termina siendo y casándote con tu tía abuela, como les vengo comentando, o siendo tú tu propio tatarabuelo. Entonces, el árbol es algo muy importante, y que también creo que aporta un simbolismo más dentro de este imaginario de Adán
y Eva. Me gustó mucho que Jonas sea la persona que le muestra a Marta y la guía a través de la cueva y le enseña los viajes temporales. Entonces, así como Jonas en su temporada descubre cómo es que las cuevas funcionan y cómo es que cuando se abre este túnel temporal, él, a su vez, al momento de llegar a la otra dimensión, es el que le enseña a Marta todo esto. Eso me gusta mucho porque sabemos que, así como Jonas lo hizo en su primera temporada, él funge en la otra dimensión como este medio de conocimiento que le llega a Marta para saber cómo funcionan las cosas. Y al ser Marta su contraparte, como les vengo diciendo también, ella estaba destinada a viajar y a darse cuenta de cómo sucedían las cosas. Ok, cuando hablo de la oscuridad y la luz, que en este caso nos mencionan que Adán es la oscuridad y Eva es la luz, yo creo que es al revés, porque Adán lo que quiere es destruir el nudo y de una vez por todas que todos sean felices y que esto pare de una vez, porque están destinados a un ciclo infinito de repeticiones y de sufrimiento para muchos personajes. Aparte, en la historia bíblica de Adán y Eva, Eva es la que consume el pecado original, entonces, y Eva, por sus motivaciones, lo que hace ella es querer mantener el nudo. Y cada personaje tiene motivaciones distintas y es manipulado por otros personajes por esas motivaciones que tiene. Por ejemplo, todos y cada uno de ellos hacen algo por querer salvar a otro personaje que están vinculados a ellos o por el amor que le tienen a otro personaje. Y eso nos enseña que el amor te hace hacer cosas estúpidas. No, no es cierto. O sea, esta motivación de cada personaje lo que crea es vulnerabilidad para que otros personajes los puedan manipular. Ahí vemos como Eva lo que quiere es mantener el nudo para poder mantener a su hijo, que es el desconocido. Adán quiere deshacer el nudo para poder salvar a Marta de morir. Marta lo que quiere es salvar a Jonas y Jonas a Marta. Entonces esas son sus motivaciones y ellos siguen moviendo piezas y siguen siendo manipulados para poder, según, llegar a cumplir su meta de salvarse el uno al otro. Noah tiene la motivación de poder encontrar a Charlotte, su hija, y Elizabeth tiene la motivación de poder encontrar también a Charlotte, su hija, y al final terminan siendo todos manipulados por otro personaje. Pero había muchas teorías antes de que se estrenara la tercera temporada de que quién era este fulano de Labio Leporino que nos presenta sus tres versiones. Creo que usaron las tres versiones de este personaje, que ya sabemos que es el origen que creen que es el origen y que viene siendo hijo de Marta y Jonas, pero en realidad es un personaje clave que no sabíamos que existía claramente, pero creo que el recurso de usar sus tres diferentes versiones, uno lo hace ver muy cool, que lleguen y hagan alguna cosa y muevan cierta pieza de la historia. Llegan los tres y hay momentos donde están platicando con otro personaje y de repente los tres hacen como un gesto y hacen el mismo gesto y digo yo, uff, creo que lo hicieron porque se ve muy cool. Y otra por representar la triqueta, que es esta triada infinita. Y aparte, pues es un personaje que nosotros no sabíamos muchas situaciones que al parecer eran muy leves y que no tenían demasiada importancia, pero que en realidad son pieza clave y que tenían que suceder así para que otros eventos se suscitaran. Y este personaje, el desconocido, el sin nombre, es el que hace y viaja de una dimensión a otra para poder que estos sucesos se lleven a cabo. Que son muchos sucesos que, como les digo, pasaron desapercibidos y que en realidad pensábamos que no tenían importancia, pero generan otras cosas dentro de la historia. Quema a Sigmundus, roba las llaves y mata a Bernd Doppler. Y con las llaves que le roba a Bernd Doppler, lo que hace es abrir las cámaras de las plantas nucleares y genera el primer accidente y los primeros desechos tóxicos y radioactivos que dan pie a este viaje temporal. Mata a la secretaria de Claudia, que no entiendo por qué mató a la secretaria de Claudia. ¿Ella qué? O sea, la secretaria de Claudia estaba ella viviendo y de repente llegan tres tipos que es el mismo tipo y ¡wam! La termina matando. Entonces creo que ese evento no suscita nada. Simplemente era por poner un asesinato más, yo creo, por decir la secretaria de Claudia, pero en realidad ella creo que no tenía nada ni nada que deber ni temer. En 1888 mata a Tannhaus, que es uno de los antepasados
de este sujeto inventor que crea la máquina del tiempo. Y lo mata porque Tannhaus, al saber que existen los viajeros del tiempo, quiere ir a avisar, entonces él sabe que eso no puede suceder y es un evento que él evita para que nadie sepa que existen los viajeros del tiempo. Provoca el divorcio de Egon y Doris Tiedemann. También sabemos que manipula a la persona que se encarga de autorizar los proyectos de construcción dentro de Winden. Por lo tanto, él es el que ocasiona y provoca la construcción de la planta nuclear, que él mismo va a abrir las puertas para generar los desechos radioactivos que generan este apertura dentro de las cuevas, y él es el que también provoca los viajes del tiempo a través de las cuevas. O sea, él había hecho todo, y muchos de los sucesos que habíamos visto dentro de la primera y segunda temporada, él los había provocado, pero no habíamos visto esa perspectiva de la historia. Pero aquí ya la tenemos. Ya sabemos que él forma parte esencial de estos acontecimientos. Uno de los momentos que me gustó muchísimo es cuando Hannah, después de hacer la fechoría con Egon Tiedemann y dejarlo e irse y decir, pues yo puedo tener esta hija, y después de tener la conversación con la mamá de, de Caterina, vemos cómo regresa al pasado y con una Silja de 5 años visita a Jonas, en este caso ya convertido en Adán, y Adán la termina matando a su propia madre. Eso fue muy impactante. A pesar de que me cae muy mal Hannah, pues creo que fue muy impactante ver esa escena y cómo, o sea, ya no me sirves, ya cumpliste tu misión de traerme a Silja, y Silja yo la envío al futuro para ser criada por Elizabeth, para ser que sea su como traductora de señas, para que también cumpla su misión de regresar al pasado, estar con Bartosz y procrear y tener a Agnes y a Noah. Pues eso se me hace muy cool, y es una de las paradojas del nacimiento dentro del nudo que les vengo comentando, como Hannah tiene a Silja y Silja con Bartosz tiene a Agnes y a Noah, y como Agnes con el infinito, o el nombre, el fulano sin nombre, sin el desconocido, tiene a Tronte, y Tronte tiene a Ulrich, y Ulrich a Mikkel, y Mikkel viaja en el tiempo, y después con Hannah y Mikkel tienen a Jonas, y Jonas tiene al infinito, y es un bucle infinito, y me da mucho satisfacción cómo todo encaja tan perfectamente, y como les digo, si haces bien tu tarea, las cosas salen increíbles. Y confirmamos que Hanno mata a su propio padre Bartosz en una de las escenas de la primera temporada, donde le da con esta herramienta lo mata. Puedo recordar la tristeza en sus ojos, y digo yo, todo tiene sentido ahora. O sea, mata a su propio padre. Cuando a Adán o Adam ya no le sirve un personaje, ella ya cumplió con lo que tenía que cumplir, ya no me sirves, y lo único que vas a hacer es estorbar. Por lo tanto, cuello. Y muchas de las muertes que suceden, las muertes que no son accidentales, que ahorita vamos para ese punto, todas las muertes o asesinatos intencionales provocados por una decisión de Adán, es porque tú lo único que vas a hacer es estorbar, y vas a impedir que los sucesos se den como se tienen que dar. Entonces, mira, despachado y vámonos. Y otra de las escenas que me gusta mucho y que me mantuvo a la orilla de la cama es cuando Elizabeth está en la caravana de Bernadette, y ya post apocalipsis, y llega alguien buscando comida y está a punto de abusarla. Neta que, no sé, o sea, quería protegerla porque es uno de mis personajes favoritos, Elizabeth. Me gusta muchísimo, y ver esta situación dije yo, y luego llega Peter, y por todo lo que pasa a Elizabeth y tiene que ver cómo muere su papá, se me hace muy muy fuerte. Otra cosa del plot que se me hace lo más importante, y el concepto nuevo que nos plantean, es el entrelazamiento cuántico. Esto nos da muchísimas explicaciones de cómo suceden muchas cosas, porque al principio cuando yo lo estaba viendo dije yo, ¿qué? O sea, pero es que ya nos habían planteado que las cosas no pueden ser así, pero se sacan de la manga este concepto que es el entrelazamiento cuántico, y es como dos o más realidades convergen dentro del mismo nudo. Lo que quiere decir es que se crean diferentes líneas o diferentes sucesos de historias que pueden
convivir o llevarse a cabo dentro del mismo nudo. Por ejemplo, tenemos 3 situaciones, o 3 Jonas y 3 Martas, y en realidad 2 Claudias. Un Jonas que está destinado a convertirse en Adán, otro Jonas que está destinado a ir a la otra dimensión. Por eso el Jonas que está en 1988 creando la máquina del tiempo no recuerda haber viajado a la otra dimensión, porque por el entrelazamiento cuántico podemos ver que se generan 2 Jonas. Uno que está destinado a hacerse Adán, que es el que está haciendo la máquina del tiempo, otro que viaja a la otra dimensión y otro que viaja a la dimensión original para deshacer el nudo. Lo mismo sucede con Marta. Una Marta que está destinada a convertirse en Eva, otra Marta que está destinada a ser interceptada por Francisca y Magnus para ser llevada con Adán para poder matarla y así, según, desatar el nudo, y otra Marta que viaja con el Jonas, que viajan a la dimensión original para poder así deshacer el nudo. Y a su vez tenemos a Claudia, que es una Claudia que está destinada a encontrarse con Noah y así ser asesinada. Y otra Claudia se infiltra en la otra dimensión o en el otro mundo para poder descubrir que en realidad para deshacer el nudo lo que tienen que hacer es viajar a la dimensión original. Y creo que Claudia es el personaje que se lleva las palmas, es el personaje más redondo, es el personaje con más peso, creo yo. Así como existe esta dualidad de Adán y Eva, creo que la tercer parte de estos dos personajes es Claudia, y así volvemos a completar el ciclo de la triqueta de estos 3 elementos que son infinitos. Entonces Claudia creo que es la parte media dentro de Adán y Eva, y eso me gusta muchísimo. Uy, las muertes. Ahora vamos a hablar de las muertes. Las muertes, Ulrich, hacemos tenemos la intuición de que muere dentro del asilo y que está destinado a quedarse ahí para siempre. Y pues la verdad es que, pues pobrecito, la verdad se me apachurró el corazón verlo que se quedó esperando. Y luego otra de las muertes que se me hacen muy impactantes, que ya los he mencionado a lo largo de este video. Una es Peter y cómo muere en la caravana de Bernadette, y que su hija Elizabeth lo ve y ve toda la escena, y él por protegerla pues termina muriendo. Catarina, que termina muriendo a manos de su propia madre. Y una de mis incógnitas es por qué tiene tanto odio la madre de Caterina. O sea, qué tanto pudo haber hecho, le pudo haber pasado en la vida como para tener tanto odio hacia su hija. Y cuando le dice ella mamá y ella dice yo ya me había deshecho de ti, recordamos la escena con Hannah en el lugar donde practican abortos, y cómo ella cree que esta persona que se le está manifestando en este momento es ese aborto que ya había tenido y cómo ya se había deshecho de ella. Y lo podemos comprobar cuando regresa a su casa después de haber asesinado a Caterina, y le dice a la Caterina joven, me debía haber deshecho de ti también. Entonces podemos también cerrar otro ciclo ahí de la historia, y cómo con la escena de la muerte de Caterina matada por su propia madre podemos recordar cómo Jonas y Marta en la segunda temporada, en el mismo lugar donde sucede el asesinato, encuentran la moneda de San Cristóbal, y vemos en esta tercera temporada cómo es que a la mamá de Caterina se le cae y es la moneda que encuentran Marta y Jonah. Pero antes de que encuentren la moneda podemos recordar también que no me acuerdo si es Magnus o qué personaje es el que cuenta la historia de la mujer ahogada del lago, y pues ya confirmamos que es Caterina, y ese es el final de ese personaje. Hannah también es matada por su propio hijo, que es Adam, y como les digo, Adam funciona de esta manera: ya no me sirves, te mato. Entonces muere también estrangulada por, por, por su propio hijo. Y Regina, que también es asesinada por Egon Tiedemann, que al final es su papá. Entonces, que curiosamente son los personajes que no pertenecen al nudo. Los personajes que no pertenecen a este nudo infinito y que vemos en la última escena son estos personajes que son asesinados brutalmente, con excepción de Bernadette y Waller. Algo súper curioso, que el primer capítulo de esta última temporada se llama Déjà Vu, y en la escena final de esta escena donde están Peter, Caterina, Hannah, Regina, Bernadette y Waller, termina con un déjà vu de Hannah viendo
el impermeable amarillo y teniendo este déjà vu. Y eso es otro elemento y es un juego de los escritores de cómo el inicio de la tercera temporada es el fin de la tercera temporada y de la serie completa. Creo que es un guiño guiño de ellos mismos hacia su propia historia, entonces hasta en este tipo de elementos lo que hacen es seguir su propia línea narrativa y que el principio de la tercera temporada es el final de la tercera temporada también, como de manera metafórica y eso también, como les digo, detallitos así no se les escapan. Y en esta última escena también podemos ver y saber por fin por qué Dark se llama Dark, en este caso oscuridad, y Hannah tiene un monólogo cuando le preguntan que sí, qué es lo que le está pasando y ella cuenta su déjà vu y dice que piensa en esta oscuridad y cómo posiblemente es el paraíso y posiblemente no haya nada más allá y el paraíso y este lugar de felicidad y de tranquilidad en realidad es oscuridad completamente. Y es cuando le preguntan cómo le vas a poner a tu hijo, que es el, en este caso, hijo de Waller y de Hannah. Y ella dice Jonas. Y ahí está abierto la interpretación de que posiblemente exista un Jonas. Posiblemente no es, o sea, obviamente no es el mismo Jonas que conocimos en estas 3 temporadas, pero está destinado a pasar también. Y también podemos interpretar que está destinado a que ese Jonas posiblemente conozca a una Marta. Entonces es un final un poquito abierto en ese sentido de que está abierto a la interpretación, pero me gusta mucho que hasta el final sabemos por qué se llama Dark. En ese caso yo no sabía por qué se llamaba Dark y nunca me lo cuestioné hasta que llegué a ese final y escuché que dijo oscuridad. Bueno, en realidad leí que dijo oscuridad y dije yo, ok, aquí está el porqué del nombre de la serie. La oscuridad es el paraíso. Y hablando de las paradojas de los nacimientos dentro del nudo, podemos ver nuevas revelaciones, como ya les dije, de conexiones de personajes en personajes. Y podemos encontrar cómo Jonas termina siendo su tatarabuelo por el hecho de Jonas ser el padre del sin nombre y él estar con Agnes y tener a Tronte y Tronte tener a Ulrich y Ulrich a Mikkel y Mikkel transformarse en Michael y Michael con Hannah tener a Jonas. O sea, se cierra el círculo ese y termina siendo Jonas su propio tatarabuelo. Entonces, ¿what? Lo mismo sucede con Marta, porque al ser... Es lo mismo, pero se detiene hasta el nacimiento, hasta que ella nace, pues. O sea, si Jonas es su propio tatarabuelo, ella es su propia tatara abuela. O sea, un tatara menos que Jonas. También conocíamos esta paradoja de Charlotte Elizabeth y Elizabeth Charlotte, Charlotte Elizabeth y así infinitamente. Entonces, en esta nueva temporada, como les digo, tenemos nuevos descubrimientos de conexiones. Aquí lo tengo anotado porque es muy difícil. Sí, yo ya hice mis cálculos, yo aquí ya lo tengo, pero no sé si vieron cómo es que estaba yo repasando el árbol genealógico mentalmente. Eh, Hannah y Egon Tiedemann tienen a Silja. Y otro descubrimiento que proviene después de Silja, o sea, Silja está junto con Bartosz y termina siendo Silja la abuela de Bartosz. Entonces es como... Y juntos tienen a Agnes y a Hanno. Y pues ya sabemos que Hanno mata a Bartosz, su propio padre. Y luego tenemos cómo es que Marta y Jonas tienen el infinito. Y a partir de este infinito, este señor sin nombre, del labio leporino, junto con Agnes, da pie a muchos nudos más y muchos nacimientos dentro de este nudo. Entonces se me hace súper cabrón. O sea, y esto está preparado desde la primera temporada, es lo que les digo. O sea, qué buen trabajo. Ahora, últimos puntos. Tramas inconclusas. Que tal vez no están tan inconclusas, pero para mí era una duda. Pero después de investigar, les voy a dejar en la caja de descripciones el link a esta web de Dark, donde puedes literal ver cada personaje y su línea del tiempo,
cada objeto o cosa importante dentro de la historia, y todo el árbol genealógico por capítulos. O sea, si estás viendo este video es porque ya la terminaste, ¿no? Pero te vas hasta la última temporada, el último capítulo y ya te revelan el árbol genealógico completo. Entonces, yo entrando e investigando más dentro de la web, que yo entiendo que muchas personas no lo van a hacer y no lo hacen, entonces que te tengas que enterar de esa manera investigando más, pues es un poquito pues contraproducente, ¿no? Porque no todas las personas lo hacen, pero aquí vengo a darles la información que no sé si tengan las mismas dudas que yo había notado en esta libreta, pero ya lo investigué y las dudas ahorita las voy a explicar. Pero la trama incompleta, que sí creo que es la única que se les ha escapado, es Alexander y su identidad robada. Em, en realidad creo que fue un elemento más para ser la persona que provoca el cierre de la planta y que abre los barriles, que provoca el apocalipsis. Entonces a lo mejor solamente fue un elemento eh, que en realidad nos hizo parecer y nos hicieron creer que era muy relevante, pero en realidad no lo era tanto. A lo mejor él estaba solamente para fungir como esta persona que abre los barriles y da pie al apocalipsis. Y de la misma manera está Clausen, que es quien provoca el cierre de la planta y que junto con Alexander abren los barriles. Entonces Clausen también está la historia de su hermano y que alguien desapareció a su hermano y bla bla bla. Pero en realidad son dos tramas y dos personajes que creo que no lograron cerrar bien. Entonces, ni modo. Primero tuve como incógnita por qué Agnes mata a Noah. Pero una vez sabiendo y dándome cuenta que Agnes trabajaba para Adam, pues es obvio que es ordenada por Adam que mate a su propio hermano porque ya no me sirve y lo único que vas a hacer es estorbar, como les vengo diciendo. Ya no me sirves, te despacho. Entonces, sí era para mí un conflicto de por qué Agnes, qué motivación tiene Agnes para matar a su propio hermano. Pero en realidad es porque es una pieza que ya no se necesita. Entonces, y que una vez sabiendo esto, pues ya se me quitaron las dudas. Otra de las cosas que yo creía que tenía dudas era Noah y los secuestros. Para mí era al final, bueno, y por, o sea, como para qué fueron los secuestros entonces. Pero una vez entrando, a lo mejor fue algo que yo por despistado que no logré captar cuando vi la primera, segunda y tercera temporada. Pero una vez entrando a la web, que les digo que les dejo en la cajita de descripciones, me di cuenta que los secuestros era un experimento para poder generar, a lo mejor dices tú, es demasiado obvio, pero pues a mí no me llegó, es demasiada información. Y me di cuenta, les digo, que los secuestros y estos experimentos eran para como los primeros prototipos de cómo viajar en el tiempo. Sí lograba sí lograban que los cuerpos viajaran en el tiempo, pero morían en el intento. Por lo tanto, son encontrados los tres cuerpos de los tres niños, ¿no? Aparte, si esos secuestros no se hubieran suscitado, no hubieran sucedido muchos otros de los eventos. Mikkel no hubiera viajado, ya sí, o sea, muchas de las cosas no hubieran sucedido si estos secuestros no se hubieran llevado a cabo. Ahora, después de que Noah experimenta con Helge, lo envía de regreso al pasado una vez con esta máquina ya remasterizada, ya logra enviarlo al pasado a su época que debe de ser donde es niño Helge y ya es un éxito el experimento. Entonces era simplemente un prototipo que después se convierte en la máquina del tiempo de 1980, que comienza en el 1988 y que da pie a la partícula de Dios estando manipulada por Adam, ¿no? Eh, y ese era el objetivo de Noah. Me di cuenta también que Noah estaba motivado por encontrar a Charlotte y Adam lo manipula para que haga estos secuestros porque lo hace creer que de esa manera va a poder llegar a encontrar a su hija y lo hace. Y regresa, cuestiona a Adam porque se da cuenta que lo está manipulando y ahí es cuando muere. Otra de mi duda es mamá de Caterina, ya les dije, creo que tiene muchísimos traumas, lo analicé y lo pensé y dije, ok, ¿por qué es tan agresiva con Caterina? Las cosas son así, tiene demasiados traumas y se desquita con su hija. Peter es hijo de Helge, ok, nos hicieron creer
siempre que era muy importante y era una información muy valiosa el saber quién es la mamá de Peter y por qué Helge tiene a Peter y cómo es que en esta escena nos dicen, sí, es que mi mamá murió y me dijo que mi papá estaba acá y pues yo regresé y pues aquí estoy. Hola, soy tu hijo Helge. Entonces, um, inconcluso, sí, pero irrelevante. O sea, cuando algo no se nos cuenta es porque no tiene relevancia. Entonces, ya dejé de rascarme el cerebro para tratarle de encontrar una explicación. Porque simplemente si no lo contaron es porque no es necesario. Tenía como duda el reloj de Charlotte y cómo es que había viajado de generación en generación. Pero gracias a la web que les estoy diciendo me di cuenta que el reloj de Charlotte es generacional. O sea, pasa de generación en generación en generación y viene de los Tannhaus. Y así es como vemos que en la realidad original, tanto como en las dos realidades alternas que vimos durante toda la historia, eh, Tannhaus, el inventor, tiene este reloj y su hijo y su nuera tiene una hija que se llama Charlotte y pasaba el reloj a ellos, por eso le ponen Charlotte, pero en realidad mueren en el accidente, entonces eh, Charlotte se llama Charlotte porque termina con Tannhaus, pero también se llama Charlotte porque ya estaba predestinada a llamarse Charlotte porque es hija de Elizabeth y Elizabeth tiene el reloj, entonces es el mismo bucle infinito. Creo que uno de los chistes más grandes de la serie, y el único yo creo, es qué le pasó a Waller y su ojo, y en ese caso su brazo. Pero me di cuenta y supe que en realidad nunca tuvo nada, simplemente el actor tuvo un accidente y lo decidieron pues dejar así. Es como, o sea, no podemos perder más tiempo. Tú tienes un accidente en tu ojo, pero ni modo. Y al final nos hicieron creer durante todo el tiempo que era importante y en la última escena final nos damos cuenta que está a punto de decirlo y es como de que, oh, y ya se desvía la atención y todos de que, ¿qué? O sea, ¿qué le pasó en el ojo? Y es un chiste y ni modo, jamás lo sabremos. O sí, no lo sé, pero es una de las cosas que yo creí, o sea, investigué y ya me di cuenta que no es nada en realidad. Y otra de las cosas que también investigué en la web que les estoy comentando es por qué Elizabeth es como la líder de este grupo después del apocalipsis. Y me di cuenta que en la descripción del personaje dice que motivada por la historia que le cuenta del paraíso Noah a Elizabeth, se vuelve, una vez que Noah desaparece, se vuelve esta persona que lidera este grupo en el futuro y motivada religiosamente por esta promesa del paraíso, que en realidad es la oscuridad, eh, pues prohíben la entrada a la planta nuclear porque ahí está la partícula de Dios que ella dice misma que es la partícula del diablo, porque de Dios no tiene nada. Entonces Adam le envía a Silja para ser criada por Elizabeth y así enviada al pasado, como es lo que ya les comenté. Entonces ya no tengo ni una otra duda. Y yo ya lo resolví todo y nos dimos cuenta que en realidad muchos de los personajes terminaron en el paraíso porque terminaron en la oscuridad. Um, y el final me gusta, sí me gusta. Muchas personas dicen que se pudo haber quedado como en el capítulo 7, sí, pero creo que le da un cierre muy bien, muy bueno. Como les digo, cuando las cosas son planeadas bien, suceden fenómenos como Dark y hay que estar muy agradecidos que somos capaces de ver esta calidad de historia, de actuaciones, de producción, de detalles y, y más que nada te quiero agradecer por estar viendo este video si llegaste hasta acá. No sé cuánto vaya a durar esto, no sé cuánto duró esto, pero yo me aviento videos así de largos. Yo suelo ver videos así de largos porque me entretienen y porque es una discusión de esto que tal vez tú tengas en tu cabeza y digas, yo quiero escuchar a alguien más hablar de este tipo de cosas. Yo hice mi análisis y en realidad espero que no se me haya escapado nada y si tú crees que se me escapó algo o tú crees y tienes alguna duda, quiero que me la dejes en la caja de los comentarios para yo estarte leyendo y estar generando este diálogo que para esto es este medio de YouTube. Entonces, ¿qué nos depara en el futuro? No lo sé. Solamente a lo mejor hay pura oscuridad.
Nos vemos a la próxima. Bye.